Tuve oportunidad, doy un poco un antecedente, de haber trabajado en la primera ley que hubo en ese país sobre desplazamiento interno forzado, a una convocatoria que hace la ONU, concretamente la Organización de la ONU contra la Droga y el Delito, para hacer una ley en el estado de Chiapas, ¿no? En ese entonces el tema era francamente nuevo, no había absolutamente nada sobre el tema, y a nosotros nos toca hacer un grupo multiactor donde participan gentes de la UNAM, de la UAM, del CIESAS, del Instituto Mora, y bueno, la UAM se posiciona en ese momento como una de las instituciones vanguardistas en el tema del desplazamiento interno forzado, ¿no? Eso sí lo puedo decir con mucha alegría, porque nos tocó desde el grupo de Rural hacer un tema de este tipo, ¿no? Bueno, se constituye entonces un grupo multiactor, ¿no? Ya decía yo, donde trabajamos fundamentalmente desde la transdisciplina, la multidisciplina y la interdisciplina. Fue muy interesante trabajar con antropólogos, con sociólogos, con historiadores, ¿no? Y partimos de borrar las fronteras disciplinarias para poder abordar un tema de este tipo, donde, insisto, no había absolutamente nada, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a trabajar sobre el tema y veíamos que había ciertos antecedentes del tema, sobre todo en Colombia, ¿no? Donde es el país en América Latina que más desplazados y desplazadas tiene, con 6 millones. Había antecedentes en Centroamérica, fundamentalmente en Medio Oriente y en África, ¿no? En ese sentido, nos tocó construir un objeto de estudio que para nada había estado construido, dado que no había antecedentes temáticos que abordaran desde México esa situación. Yo puedo decirles que si encontramos 7 libros del tema, pues fueron muchos, y nos tocó picar piedra, francamente, para este tema, para un estado donde había desplazados, que era el estado de Chiapas. Entonces, en México había antecedentes fundamentalmente en 2 estados, en Chiapas y en Oaxaca, en Chiapas con el movimiento zapatista del 94 y en Oaxaca con todo el conflicto triqui que ha producido varios desplazados, ¿no? Pero, como les comentaba, no había ni siquiera una definición de cómo conceptualizar esos fenómenos, ¿no? Y buscando, nos dimos a la tarea de ver que la ONU ya tenía unos ejes rectores donde definían a los desplazados. Es así como nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? Y comenzamos a enunciar esta ley, que es la primera ley que hay en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, nos tocó tocar piedra en un tema francamente nuevo, donde había que definir una problemática, es decir, había una problemática ya en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Pero no había forma de construir conceptualmente estos fenómenos. Y es por eso que es un fenómeno relativamente nuevo en México, ¿no? No tiene más de 20 años. En la sociología no había absolutamente nada. Entonces, pues comenzamos a trabajar en ese sentido, ¿no? En la actualidad, ¿qué hay? Bueno, en la actualidad hay 2 tesis, ¿no? De sociología rural. Hay una tesis en el Instituto Mora a nivel doctorado, pero es todo lo que hay. Y si encuentran 12 libros, en serio, son muchos, ¿no? Entonces van a haber una serie de presentaciones ahí que no tienen que ver nada con lo que digo, es un poco para ilustrar el tema, ¿no? Entonces voy a intentar un poco leer, ¿no? Pues soy un poco disperso para aprovechar el tiempo, leer un poco, ¿no? El fenómeno de desplazamiento interno forzado es un movimiento de personas atrapadas en un círculo interminable de violencia, producto de una reacción natural ante amenazas de persecución. Cuando nosotros iniciamos a conceptualizar esto, había un tema que era la migración forzada. Sin embargo, todo fenómeno de migración tiene ciertos elementos de planeación. En el desplazamiento interno forzado no hay nada. Te tienes que salir de donde estás porque tu vida corre peligro. Es la diferencia que tiene con la migración forzada. Dicho sea de paso, pues nos peleamos con muchos migrantólogos ahí en el Instituto Mora, ¿no? Que decían que no era desplazamiento sino migración forzada. Y la diferencia que hay es justamente que en el desplazamiento interno forzado
las personas tienen que huir porque su vida corre peligro y se van prácticamente con lo que traen puesto, ¿no? No hay ninguna etapa previa de planeación como sí lo hay en la migración, ¿no? Entonces, todavía hay una discusión en la teoría sociológica, sobre todo los migrantólogos, que dicen es una migración forzada, ¿no? Pero inclusive la definición de migración que hace la ONU es la siguiente, se las voy a leer, ¿no? ¿Qué son entonces los migrantes y las migrantes? Bueno, son personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violación de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esa es la definición que nos encontramos que había hecho la ONU. Es importante distinguir que para diferenciar a los desplazados de los refugiados son aquellas personas que son desplazadas de su lugar de origen, pero que no han cruzado una frontera internacional. Al momento de cruzar una frontera internacional se convierten en refugiados. Eso es muy importante distinguirlo porque en la experiencia mexicana estaban todos los refugiados centroamericanos que habían llegado a México, pero que ya habían cruzado la frontera y entonces en ese sentido se convertían en refugiados. Los y las desplazadas y desplazados son personas que salieron de sus casas, pero que están transitando en el territorio nacional, ¿no? Bueno, ahora, como les comenté, no había nada al respecto a la literatura. El grupo multiactor enunció una serie de causales del desplazamiento, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las causas que generan ese desplazamiento? El grupo multiactor generó 8 causales, las cuales las voy a leer rápidamente, ¿no? Es importante decir también, antes de leerlas, que si bien se pensó la ley para el estado de Chiapas, el grupo multiactor tuvo como interés hacer una ley que tuviera una aplicación nacional. Eso no fue posible. La ley se quedó fundamentalmente para el estado de Chiapas, pero sin embargo las causales que les voy a leer nos permiten ver que pueden ser válidas para el territorio nacional. Entonces, la primera causal de desplazamiento es los conflictos armados, ¿sí? En México hay conflictos armados, es obvio, ¿no? El segundo causal es la violencia generalizada. La tercera, por violación de los derechos humanos o derecho internacional humanitario. La cuarta, causas por delincuencia generalizada. Quinta, causas por conflicto social ocasionado por creencias religiosas, por origen étnico o nacional, por la identificación política, por opiniones o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La sexta, causas por discriminación e intolerancia motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social y las condiciones de salud. Y hay una séptima que yo me tocó en ese sentido trabajar en ella, que era por orientación sexual y por la diversidad de género, ¿sí? Esta fue muy difícil colocarla ante un pleno de Naciones Unidas, ¿no? Donde pues los conflictos armados, la violencia generalizada, las catástrofes, y cuando se plantea la posibilidad de meter la orientación sexual y la diversidad de género, pues fue toda una discusión porque efectivamente tuvimos la oportunidad de trabajar con transexuales e intersexuales desplazados, o más bien refugiados de Centroamérica, que habían salido de esas comunidades por su condición de género, es decir, sí había una causal importante, ¿no? Donde no habían sido aceptados y se tenían que desplazar, ¿no? A diferentes fronteras hasta llegar a México. Y para el estado de Chiapas, efectivamente, yo documenté varios desplazados y desplazadas por su condición y orientación sexual, ¿no? Que venían de Chiapas a la Ciudad de México y que trabajaban fundamentalmente de sexoservidoras y sexoservidores, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de ellas, ¿no? Donde sí habían salido de su comunidad de origen por motivos de orientación sexual. Finalmente se aceptó, ¿no? Y se metió como la sexta causal de desplazamiento interno forzado, lo cual sí fue todo un logro porque hubo varias objeciones de meter esa condición como una de las causales, ¿no? Lo que ayudó mucho fue que ACNUR, ¿no? Que es la agencia de la ONU para refugiados y desplazados, ya había tenido un protocolo para atender a las personas de orientación sexual diversa, ¿no? Y había todo un protocolo establecido por ellos y eso facilitó, ¿no? La idea de meter ese séptimo motivo como una causal, ¿no?
La octava es el Estado civil y la 9 es cualquier otra que atente en contra de su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como ustedes vieron también en la definición que hace la ONU, hay las causales que tienen que ver con cuestiones naturales como huracanes, temblores, terremotos, ¿no? La idea es de que la gente tiene que salir porque su vida corre peligro, entonces hay causales de origen natural, ¿no? Bueno, ACNUR refiere que el número de desplazados en el mundo y de desplazadas ha alcanzado cifras inesperadas para los años que van del 2013 al 2016 como consecuencia directa de conflictos armados, violencia generalizada o violación sistemática a los derechos humanos, pues llega a contabilizar alrededor de 33 millones de desplazados en el mundo, ¿no? Estas y estos nuevos desplazados y desplazadas son fundamentalmente de países como la República Árabe de Siria, que de hecho es la que más tiene desplazados y desplazadas, tiene alrededor de 8 millones de desplazados, ¿no? Le sigue un país muy cercano a nosotros, es Colombia, con 6 millones de desplazadas y desplazados, ¿no? La República Democrática del Congo y la República Centroafricana. ¿Sí? Los países donde se supera el millón de desplazados son Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia y aquí déjenme contarles que México no aparecía, ¿no? En la caracterización que hace la ONU, ni siquiera México no aparecía. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano oficialmente no reconoce el fenómeno de desplazamiento. Por eso es que no aparecía en ningún registro, ¿no? Siendo que, como vamos a ver más adelante, Parametría, en un estudio muy reciente, hace un cálculo que hay alrededor de 700,000 desplazados en el techo bajo y 1.500.000 en el techo máximo, ¿no? Pero insisto, son cifras que emitió Parametría porque hasta la fecha el Estado mexicano oficialmente no ha reconocido el fenómeno de desplazamiento y por lo tanto pues no aparece en las estadísticas oficiales, ¿no? Para el caso mexicano, los escenarios de desplazamiento interno forzado son una realidad. Las personas se desplazan de persona en persona, de familia en familia, sin decir nada a nadie y sin dejar datos a los vecinos o familiares de su paradero por obvias razones. Dejan sus pertenencias, su casa lucen vacías y nadie sabe de ellos. Al salir de sus lugares de origen, buscan establecerse en lugares seguros y con otras redes sociales o familiares. Esto que acabo de definir se denominan desplazamientos por goteo, ¿sí? El problema real del desplazamiento por goteo es de que no hay un registro que permita medir ese fenómeno. Y esa es una de las paradojas del desplazamiento no forzado. No hay forma de medir, ¿no? Y son aproximaciones que hacen pues, encuestas como Parametría, ¿no? La propia Derechos Humanos ha hecho mediciones que son muy bajas. Derechos Humanos dice que hay alrededor de 150,000 desplazados, lo cual queda muy bajo con respecto a los que hace Parametría, ¿no? Bueno, entonces, en ese escenario de desplazamiento se presentan con gravedad extrema en estados catalogados como expulsores y los estados receptores son aquellos que reciben a los desplazados, ¿no? El informe global de 2016 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno establece que la expansión de violencia criminal de grupos delictivos y las operaciones militares para combatirlos han sido causa de desplazamiento de docenas de miles de personas. Este estudio que hace ese monitoreo sitúa la cifra de 160,000 personas, ¿no? Pero como ya dije, Parametría en su techo más alto dice que hay 1,5 millones, ¿no? En general, las víctimas son campesinos, indígenas, personas que se mantienen con una economía de subsistencia, activistas y defensores de los derechos humanos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, políticos, funcionarios y periodistas, ¿no? Los fenómenos de desaparición y desplazamiento forzado no cuentan con registros ni diagnósticos que permitan proteger y asistir a las personas. Insisto, ese es el principal problema porque como no se sabe cuántos son y dónde están, no se han generado políticas públicas para su atención. Aunado, insisto, a que el Estado mexicano pues, no ha reconocido el fenómeno, ¿no? Entonces, eso lo plantea como un principal problema. Y de ahí que nosotros, desde la academia, ¿no? Como grupo multiactor que hizo la ley, pugnamos porque pues, la sociología y otras disciplinas se interesen en esa temática porque no hay un registro científico de cómo hacerle para ubicar a esas personas y brindarles la atención, ¿no? Sí, termino, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los estados donde más desplazados hay? Bueno, en México son estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz, con Chiapas y Sinaloa como ciudades donde principalmente se produce el desplazamiento, ¿no? Y ahora lo que les voy a decir rápidamente es también una paradoja de desplazamiento, porque cuando a mí me toca hacer toda la ley desde la cuestión de género, ¿no?, en lo que había de la ONU y algunos registros para Colombia, ¿no?, se definió tempranamente que entre el 60 y el 80% de los desplazados son mujeres, ¿no? También ACNUR señala que las desplazadas son civiles y que en gran medida son mujeres y niños, ¿no? Por lo anterior, ¿no?, se puede hablar de una vulnerabilidad asociada al género en condiciones de desplazamiento. Es decir, quienes más padecen este fenómeno son las mujeres y los niños, ¿no? Inicialmente se pensaba que eran mujeres de origen rural, que eran mujeres de origen étnico, como las triques y la gente de los indígenas de Chiapas, pero ante el incremento de la violencia, cada vez más el desplazamiento se da en zonas urbanas, ¿no? En ese sentido, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, refiere que el abuso, la violencia y la explotación sexual, la explotación o esclavización en trabajos domésticos se agravan de manera importante en las mujeres desplazadas. Todo lo anterior lleva a algunos autores, ¿no?, entre ellos a los que hicimos la ley, a hablar de un riesgo de género en condiciones de desplazamiento, pues al estar viviendo en esa situación confrontan problemas graves, así como necesidades y dificultades definidas por su género. ACNUR señala lo siguiente, eso es muy importante, ¿no? La violencia sexual y basada en género constituye uno de los riesgos más alarmantes de las mujeres en todas las fases de desplazamiento forzado. Incluso si no es la causa de desplazamiento, la posibilidad de que ocurra violencia sexual y basada en género es alta después de él. Y con mujeres también incluyo, como había comentado yo, las mujeres transexuales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante el fenómeno? Que es un poco de lo que yo planteo, es que la academia, ¿no?, desde la academia, se hagan registros, se hagan formas científicas para medir este fenómeno, dado que no las hay, por lo tanto, no se habla de este fenómeno y aunado a que el Estado no reconoce el fenómeno, pues los desplazados y las desplazadas son invisibles en nuestro país, hasta el momento, ¿no? La ley que se hizo por el Estado de Chiapas, pues sí prosperó, pero en ese momento se metió al congelador y no ha sido aplicada, ¿no? Hay una ley para Oaxaca, también está en la misma situación, y para Chiapas, sin embargo, son iniciativas que no han prosperado, ¿no? Pues yo dejo ahí por el tiempo, es un tema muy nuevo, yo puedo asegurarles que pueden encontrar no más de 15 libros del tema y por lo tanto es una invitación a que sociólogas y sociólogos vayamos a este tema que es en extremo novedoso, ¿no? Gracias.